Antes de comenzar lo que sería mi ponencia, me gustaría felicitar al Grupo de Investigación de Escritura y Escritoras por la consecución de este congreso, al que auguro un gran éxito, tanto por la calidad de las ponentes como por la calidad de las ponencias presentadas. La ponencia que voy a presentar se titula Luchar contra el patriarcado desde la fe y la Vita Christi de Isabel de Villena. Creo que Isabel de Villena en esta obra refleja o es una respuesta a una de las violencias que las mujeres hemos sufrido por parte del patriarcado más difíciles de combatir, la violencia psicológica. Pero quizá me estoy adelantando un poco. Antes de empezar, quizá a ver lo que supone la obra de Isabel de Villena, me gustaría contextualizar en el espacio y en el tiempo y contar un poco acerca de lo que fue su vida. Isabel de Villena nace en el año 1430, creemos, más o menos, seguramente en la ciudad de Valencia, en España. Era hija natural de Enrique de Villena, marqués de Villena. Su padre era un poeta perteneciente a la alta nobleza y estaba emparentado con las casas reales de Castilla y Aragón. Era nieto de Enrique de Castilla, hijo de la princesa bastarda Juana, tío de la reina María de Castilla, quien será quien acoja en su corte a la hija de Enrique. Por tanto, también Enrique de Villena estaría emparentado con sería descendiente también de Jaime II y Pedro de Aragón. Isabel fue bautizada como Eleonor Manuel y fue criada en la corte de María de Castilla, como ya he mencionado. En esta corte sería donde ella adquiriría la cultura y la educación necesarias para afrontar lo que sería el cargo su vida monástica, porque vivió toda su vida en un convento. En el año 1445, prácticamente con 15 años, pronuncia sus votos en el convento de la Santísima Trinidad de las Clarisas de Valencia, del que fue abadesa, como ya he mencionado, durante toda su vida. Accede al cargo de abadesa en el año 1462, pero debe esperar un año, ya que al ser hija ilegítima necesita una dispensa papal que le permita poder acceder al cargo. Una vez que ella llega, ejercerá el cargo esta dignidad con gran eficacia y responsabilidad. Será una contable minuciosa y registrará todas las donaciones que reciba el convento para continuar y terminar las obras del mismo con gran precisión. Es, por supuesto, conserva un gran compromiso con la espiritualidad franciscana, la más rigurosa, como corresponde a la regla reformada de Tordesillas, que pide volver a la simplicidad y la sencillez propugnada por la fundadora de la orden, Clara de Asís. La hermana Isabel supo en vida ganarse reputación de santidad y reunió a su alrededor un importante círculo de escritores que admiraban su altura intelectual. Es la primera mujer de letras de la literatura valenciana cuyo nombre conocemos, pertenece al siglo de oro valenciano y del que es eminente representante. Muere en el mismo convento donde pasó 45 años de su vida, víctima de la epidemia que asoló Valencia en el año 490. Estos poetas que la rodean y escritores que la mencionan en sus obras son Miquel Pérez, Jaume Pérez, Bernat Feñós-Llar y Pérez Martínez, todos ellos grandes exponentes de este siglo de oro valenciano. Isabel de Villena siguió una vida de contemplación y espiritualidad, lo que le llevó a escribir, según se desprende de las crónicas de la época, varios tratados de vida religiosa. De todas estas solo se conserva una obra, que le vale el reconocimiento universal, la Vita Christi. Gracias no tanto a ella, sino a su sucesora en el cargo, la abadesa Aldonza de Montsoriu, que va a ser la que hará la primera edición de la obra en 1497. Del resto de sus obras poco se sabe o casi nada. Tenemos una noticia ya en el siglo XVIII de una obra llamada El Speculum Animae, donde se ilumina la obra de la Vita Christi. Que sea ella su autora o no aún está en discusión y conocemos otros tratados, pero se sigue investigando intentando recuperar la obra de esta gran autora. Esta obra la Vita Christi nace como respuesta o como contraposición a la obra de Jean Marroch, El espejo, el libro de las mujeres. Jean Marroch es una persona muy cercana y a que Isabel conoció muy bien a lo largo de toda su vida, ya que es el médico del convento de las Clarisas de Valencia. Con lo cual, si, como dice el refrán de lo que
que la boca habla de lo que rezuma el corazón, evidentemente este hombre que escribe una de las obras más misóginas de la literatura valenciana y castellana, obviamente hablaría en el convento y exprimiría sus opiniones delante de un grupo de mujeres que se sentirían impelidas, si no a contestarle, el silencio de la vida conventual le impediría, sí al menos por parte de la abadesa, escribir una respuesta. Pero bueno, profundicemos un poco en la obra, permítanme que les presente un poco la obra de El espejo o el libro de las mujeres. Esta obra de Jaume Roig fue escrita aproximadamente en el año 1459. En ella, en primera persona, dirigiéndose a Baltasar Bou, su sobrino segundo, le explica cómo las mujeres le han tratado a lo largo de toda su desgraciada vida y para convencerlo de que tiene que vivir al margen de ellas si quiere alcanzar al menos algo de felicidad. Para obtener pues la salvación de su alma y al menos algo de felicidad en esta vida, como ya he mencionado. La obra es una larga diatriba contra las mujeres que son todas malvadas, excepto Isabel Pellicer, esposa real del autor, y de la Virgen María. En esta obra, como veis, toda esta contestación es a la que escribe Isabel. Por contraposición, la Vita Christi es pues un relato de la vida de Jesucristo escrito con el objeto de educar a las monjas de su convento. La obra se centra en las mujeres que acompañaron a Jesucristo en su vida. Santa Ana, la Virgen María y María Magdalena se presentan como mujeres, abuelas, madres que viven la vida de Cristo como mujeres normales, con sentimientos humanos. La autora las destaca como mujeres, que las mujeres son virtuosas, valientes, auténticas, capaces de grandes sacrificios, amables, constantes y caritativas, como lo son aún más que los hombres. Jesús hace milagros según la Vita Christi para las mujeres porque las prefiere a los hombres. Así sanará a una muchacha, hija del príncipe de la sinagoga, no por las súplicas de su padre, sino, y cito la propia obra de Isabel, sino porque ella sería quien sabría reconocer y amar mucho y agraciar en tanto que la ferventísima fe suya satisfaría la poca y corta creencia del Padre. Como ven, esta pequeña muestra, en este escrito Isabel de Villena presenta claramente una defensa de las mujeres clara y muy constante. Como ya he mencionado, es una obra escrita, una de las pocas obras que conservamos de la autora. Está escrita pues en valenciano, que también ha sido otro de los factores por los cuales no ha tenido tanta difusión, ya que desde hace el estudio del valenciano y las obras relativas en él escrita ha sido estudio desde hace una época, desgraciadamente desde época relativamente reciente. Esta obra de Vita Christi ha sido comparada con la mismísima obra de Cristina de Pizan, ya que al examinar a ambas escritoras, los estudiosos y estudiosas han llegado a la conclusión de que la escritura es una forma de que las mujeres rompieran el silencio al cual eran constreñidas continuamente. En palabras de María del Mar Grañacid, la Vita Christi es una narración sobre la vida de Jesucristo, escrita con el propósito de ayudar a meditar a las monjas de su convento. Y la autora es capaz de llenarla con su maestría tanto para las vivas anécdotas narrativas como para el estilo narrativo retórico elevado como correspondía al tema. Su particularidad radica en que Isabel de Villena era muy consciente de que su audiencia directa y por tanto marca la narración con un punto de vista conscientemente femenino. Así que lo que debía ser una vida de Cristo casi es una vida dedicada a la Virgen María, ya que empieza con el nacimiento de la Virgen y va a terminar con la ascensión al cielo de la Virgen María. La obra además está marcada por rasgos muy personales, como el hecho de intercalar a menudo pasajes en latín, habitualmente provenientes de la liturgia, y a continuación glosa en romance, insertándolos en la narración de manera natural, por ejemplo en los parlamentos de los personajes. Para pasajes de la vida de Jesús y María ajenos a los evangelios canónicos, Villena no tiene problemas en incorporar elementos de los evangelios apócrifos, que aunque no admitidos por la más estricta ortodoxia, eran muy populares todavía en la Edad Media. El género literario de la Vita Christi es muy habitual durante la Edad Media y está íntimamente asociado a la devoción moderna.
las vidas de Cristo que a través de la conexión emocional con las lectoras persiguen favorecer la edificación y la oración contemplativa. Diversos estudios han resaltado el componente afectivo de este texto y la fuerza plástica de sus descripciones relacionándolos con el sexo femenino de la autora y sus principales destinatarias, las monjas de su comunidad. Seguimos a una María del Mar Rabañacid. Es bien conocido también el relevante papel que otorga a las mujeres de la vida de Jesús, así como sus excesos conocimientos bíblicos y patrísticos. Más quizá que para afirmar que no se ha resaltado debidamente su condición de autor humanista capaz de equilibrar su erudición, plasmada en el buen conocimiento de fuentes y el manejo de las mismas, con la razón que la que otorga gran peso de su discurso y al tiempo suma inmensas dosis de emoción y sentimiento. Desde esta perspectiva, su recreación de la palabra de Jesucristo es más un diálogo novelado que busca entretener, dar fuerza comunicativa al relato y favorecer la devoción y la oración. Es también un ejercicio retórico de puesta al día, ampliando la palabra de Dios contenida en la Escritura. Una operación de autoridad femenina fundada en el amor que Jesús vino a predicar a la humanidad como principio básico de su mensaje salvífico y fundada en la razón, en el sentido común de una mujer consciente de su saber y de su valor intelectual, así como en el de su editorio no solamente necesariamente femenino. Si en la obra de Jaume Roig se afirmaba que las mujeres son volubles y saber hacer volubles a los hombres y firmes a las mujeres, donde se relaciona a la mujer con el demonio y se aportan listas de mujeres malvadas, ella va a hacer una relación de mujeres honestas, donde continuamente señala la predicción de Jesús por el sexo femenino y además el mismo personaje de Jesús condena explícita y reiteradamente la misoginia y a los misóginos. Es verdad que es difícil hacer de Isabel de Villena una feminista, pero sí que está claro que la defensa de la mujer es el puntal fundamental de su obra. También está claro que la presencia de Jaume Roig en su convento haría que esta defensa sería mucho más necesaria, ya que tiene la gran genialidad de combatir a la violencia patriarcal con la violencia intelectual, con una nueva visión intelectual que da al patriarcado, expresado en esa misoginia que tienen los textos religiosos que se imperan en la época, en esta misma ideología, interpretando la historia salvífica, la historia de la salvación cristiana desde el punto de vista de las mujeres que estuvieron presentes en la vida de Jesús, reconociendo su valor y el protagonismo feminismo de las mismas. Es verdad que con posterioridad la autora va limitada y condescendiente y no es una obra considerada y apreciada por el resto de las mujeres contemporáneas de su época. Pero sí que es una obra indispensable del siglo de oro valenciano, que fue leída y apreciada por muchas mujeres, como antes he querido mencionar. Por ejemplo, en la mística María Jesús de Ágreda o la reina Isabel la Católica, por cuyo interés se promovió que se publicara para poder leerla. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.